Hay gente que se está conectando ahí. Llegan tarde, 7:38. Bueno, estamos grabando. Listo. Entonces aquí estamos dando la definición que es un plano cartesiano. Entonces, este es un plano cartesiano y ahora en esta práctica que vamos a hacer desde ya, digámoslo así, ustedes tienen que trabajar mucho con su cuaderno cuadriculado, ojalá tengan cuaderno cuadriculado grande. Si no tienen cuaderno cuadriculado grande, de aquí en adelante les sugiero que se puedan comprar un bloc cuadriculado para que puedan trabajar mucho mejor. Entonces, de ahora en adelante, esto es lo que tienen que estar dibujando ustedes en su cuaderno, un plano cartesiano, bien hechecito. Mire que las distancias hacia la parte, digámoslo, de izquierda a derecha, arriba y abajo, tiene que ser la misma distancia, de a cuadrito. Si ustedes quieren en sus cuadernos cuadriculados y queden más amplio, pueden hacer cada 2 cuadros la unidad. ¿Me hago entender? O sea, ustedes lo que van a trabajar, esta es la herramienta suya de trabajo de ahora en adelante, su plano cartesiano. Entonces, hacia el lado derecho se coloca, en el punto que se cruzan se coloca el 0. Aquí a la parte derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta puede ser más. En la parte izquierda números negativos, menos 1, menos 2 hasta menos 10. Y la distancia tiene que ser la misma tanto arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Me hago entender? Porque hay veces hacen unos planos cartesianos y colocan de a 2 cuadros la unidad hacia la izquierda a derecha. Entonces, para que queden muy bien las gráficas, les sugiero por favor de que siempre cuando hagan el plano cartesiano, si digo 2 cuadros hacia la derecha, entonces 2 cuadros hacia arriba, hacia la izquierda y hacia abajo, porque en vez de hacen 2 cuadros hacia la izquierda, 2 cuadros hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia la derecha y uno hacia arriba y hacia abajo. No, tiene que ser equitativa la distancia, digámoslo así, para ubicar los números. Listo. Y les hago la sugerencia porque lo que van a trabajar es puras gráficas de ahora en adelante, porque necesito que se pongan duchitos en ese concepto. Bueno, como ustedes observan, entonces formando 4 cuadrantes donde se ubican los puntos para formar gráficas. Ese es el objetivo del plano cartesiano. Es una herramienta para usted ubicar puntos. Cuando usted ubica puntos en un plano cartesiano, entonces usted habla de coordenadas x, y. ¿Cómo así que x, y? Pues nos dan una dirección, es como una dirección aplicada en la vida real. Cuando usted va a una dirección de un barrio, le tiene que dar la casa, la manzana o la carrera y la calle. Entonces, este plano cartesiano me sirve como sentido de orientación. Si usted me dice que en el primer cuadrante, que está aquí en la parte que estoy señalando, en la parte superior derecha dice XY y ambos están positivos. O sea que todos los puntos que yo voy a ubicar acá son de características de que X y Y van a ser positivos. Por ejemplo, si ubico el punto 2,5, entonces primero voy a 2 y subo a 5 y aquí ubico el punto 2,5. Todas las características se van a ubicar en el primer cuadrante siempre y cuando X, Y sean positivas. Por favor, siempre cuando voy a ubicar un punto, primero voy a X, o sea, voy en forma horizontal y luego en forma vertical, no al revés. Porque a veces uno se distrae y a veces también hace las cosas al revés. Primero creen que van a Y y después a X, no. Primero vamos a X y luego a Y. En el segundo cuadrante, si ustedes observan el segundo cuadrante, X es negativa y Y es positiva. O sea que en el segundo cuadrante se van a ubicar todos los puntos que tengan esta característica, que la primera variable, que es X, digámoslo así, es negativa y la segunda es positiva. Entonces, un ejemplo, si yo ubico el punto menos 9,8, entonces voy a menos 9, primero horizontal, y de ahí subo hasta 8 unidades. Y ahí trazaría el punto. ¿Están entendiendo? Listo. Muy bien. Sigamos. A ver, por lógica, si a este es positivo, positivo, este es negativo, positivo, aquí es el tercer cuadrante. Y miremos aquí cómo serían las coordenadas en el tercer cuadrante. ¿Con qué signos? Muy bien. Entonces,
tercer cuadrante todos los puntos que vaya a ubicar, entonces esto me sirve como referencia, van a ser negativos. Por ejemplo, menos 4, menos 4. Entonces voy primero a menos 4 en X y de ahí bajo a menos Y menos 4. Sería el tercer cuadrante. ¿Sí? Y por último, sería el cuarto cuadrante. ¿Cómo sería? ¿Cómo serían las coordenadas del último cuadrante? ¿Qué signos? Nadie. Positivo, negativo. Muy bien. Entonces vamos ahí al cuadrante y quería positivo, negativo. Bueno, entonces aquí estamos hablando de la ubicación de los puntos de los cuadrantes, de los cuatro cuadrantes. Y acá, por ejemplo, un ejemplo, digamos que tengo 7, 7 menos 2, entonces voy a 7, en forma horizontal, recorro hasta acá y de ahí bajo. Entonces recuerden bien hecha la cuadrícula, si lo quieren hacer cada dos cuadros, pues mucho mejor, para que los puntos les queden más grandecitos, o si no, ya un cuadro, pero que se vea muy bien la organización y colocando los puntos. Bueno, vamos a ver unos ejercicios. Entonces aquí dice acá. Bueno, aquí también de una vez se vuelve y se resalta la situación. Para ubicar un punto en el plano, se debe tener en cuenta que primero la coordenada en X y luego la coordenada Y con su correspondiente signo. Observemos a continuación. Entonces tengo mi plano cartesiano y yo voy a ubicar estos puntos. Entonces 3,7. Entonces me voy ¿dónde? Me voy a 3, ¿sí? En forma horizontal y subo a 7. Ese es el punto 3,7. Luego, menos 5,2 va a quedar en el segundo cuadrante. Menos 5, ¿vean? Y subo hasta 2 unidades. Listo. Menos 7, menos 8. Me voy a menos 7. Y en menos 7 bajo hasta menos 8. Y el otro sería 8, menos 9. En sus cuadernos, cuando van a hacer ejercicios de aplicación, colocan aquí al ladito del punto, colocarían la dirección. ¿Me hago entender? Aquí ustedes escribirían 3,7. ¿Sí? En cada uno de los punticos colocarían la dirección. Hay otros puntos que están sobre los ejes, o sea, que van a tocar estos ejes, estos que están de color rojo. Entonces, ¿cómo serán las coordenadas de los puntos sobre los ejes? Por ejemplo, 7,0. Entonces, digo 7,0 quiere decir que corro 7 unidades hacia la derecha, pero no me muevo nada hacia arriba y hacia abajo. Entonces, llaman puntos de corte sobre el eje X. Voy ahí a 7, y como la segunda coordenada es 0, quiere decir que me quedo hasta ahí. ¿Alguna pregunta ahí? Por ejemplo, en este segundo, menos 9,0, ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde me voy? Derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Para dónde me voy a menos 9,0? ¿Se va para dónde? Muy, muy bien. Entonces, ahí estamos identificando los puntos de corte sobre el eje X. Entonces, mire, cuando ustedes van a ubicar puntos de corte sobre el eje X, la primera coordenada que es X va a tener un valor, la segunda no va a tener ningún valor. ¿Queda claro? Es sentido de orientación. Y ahora, mire que la otra es al contrario, 0,6. Quiere decir que no me tengo que mover nada sobre el eje X, pero sí tengo que subir 6 unidades. Entonces voy ahí. Y ellos se llamarían puntos de corte sobre el eje Y. ¿Queda claro? Y en el segundo, en 0 menos 6, quiere decir que estoy aquí quietico, no me muevo ni para la izquierda ni para la derecha, pero bajo de una vez a menos 6. Entonces ahí está la orientación, cómo hay que ubicar los puntos.
puntos normales que se muevan en los 4 cuadrantes, digámoslo así, y estos puntos, las direcciones, cuando es la primera coordenada en valor y la segunda es 0, quiere decir puntos de corte sobre el eje X, y si es al contrario, que la primera es 0 y la segunda tiene algún valor, serían puntos de corte sobre el eje Y. Ahora sí, entendiendo la ubicación de puntos, de una vez vamos a una función lineal. A una función lineal también se le llama de primer grado, porque el exponente que acompaña la variable x es igual a 1. Entonces vamos a dar líneas rectas, vamos a ver la fórmula con que vamos a trabajar una línea recta. Cuando hablamos de ecuación general, de la que vamos a trabajar mucho, digámoslo así, yo la nombré de ecuación general, se va a llamar esta formulita, y igual a mx más b. Mire que tiene la letra y y tiene la letra x, o sea, porque yo voy a tener que tabular, que les voy a explicar qué es tabular, y con eso formar puntos y con eso trazar gráficas. Y tiene una letra M y tiene una letra B. Vamos a identificar sus nombres. A X y a Y los vamos a llamar variables. M va a ser la pendiente, que les voy a explicar qué significa pendiente. Y B se le llama término independiente. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, por ahora, es visualizando cuando voy a trabajar función lineal, de qué voy a hablar y de qué partes constituye esa función lineal. Listo, y igual a mx más b, que x y y son variables, m pendiente y b término independiente. Es como una ecuación algebraica, digámoslo así. Aquí tenemos que relacionarlo con los conceptos algebraicos. Bueno, a continuación dice, las líneas rectas se ubican en el plano cartesiano dependiendo de la ecuación que nos suministren. Entonces, otra palabra que vamos a utilizar mucho es esta palabra, tabular. El proceso es el de tabular, dar valores a X para encontrar un Y. O sea, en la vida es causa y efecto, digámoslo así. Primero tienen que darnos un X y con un X encontrar un Y. Porque si ustedes vieron la ecuación está Y igual. Bueno, ahorita vamos en la práctica, vamos a mirar. Para trazar una línea recta se hace mínimo con 2 puntos. Mire lo que dice aquí, claro, mínimo. ¿Mínimo cuántos puntos? 2. Pueden hacer hasta 3, 4, pero usted simplemente con 2 puntos, usted ya puede ubicar una línea recta. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces voy a explicar bien paso a paso este ejercicio. Por ejemplo, dice y igual a 3x más 1. Entonces aquí tengo la receta, tengo la fórmula. Esto ya me tiene que identificar que es una función lineal. Dice aquí, si reemplazamos a x por menos 2, quiere decir que voy a empezar a tabular. Todo lo que valga x lo borro x y entre paréntesis coloco menos 2. ¿Sí me hago entender? Y esto en álgebra, cuando yo tengo número y letra, es una multiplicación. O sea, todo número que yo tenga y lo reemplace por x, lo voy a multiplicar por 3 y le voy a sumar 1. En este caso, usted puede escoger cualquier número, porque dice que mínimo 2 puntos. En este ejemplo que estoy dando, ustedes pueden escoger cualquier otro número. En este caso, yo escogí a quién, a menos 2. ¿Y cómo se lee acá? Pues sería 3 por menos 2 más 1. Y aquí tienen que tener en cuenta las operaciones de números enteros. ¿Cuánto es 3 por menos 2? Pues me da menos 6. Más por menos me da menos. Sería menos 6 más 1. Y aquí esto se convierte en una suma de enteros. ¿Qué quiere decir? Que debo 6, yo siempre digo así, dentro del deber por el signo negativo, abono 1, una deuda que tengo y tengo solamente 1, entonces quedo debiendo 5. O literalmente es menos 6 más 1 igual a menos 5. O sea que ya tengo el primer punto. ¿Por qué? Porque a x le di el valor de menos 2, lo metí dentro de la ecuación y me resultó ¿quién? Menos 5. Tengo el primer punto. Menos 2 menos 5. Ahora tomemos el valor de 3. También lo quise escoger yo. Ustedes lo han colocado 4, 2, 1, el que ustedes quieran. ¿Me hago entender? Escogí el 3 y vuelvo en la ecuación lo mismo. Voy a reemplazar. En vez de ya menos 2, voy a reemplazarlo por 3. Eso se llama el proceso de tabular. ¿Y qué operación hay que hacer acá? Pues una multiplicación. 3 por 3, 9 más 1, 10. O sea que tengo el segundo punto que es el punto que 3, 10. Ahora ubicamos los puntos en el plano
y trazamos la línea. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano. ¿Qué puntos vamos a ubicar? Vamos a ubicar el punto menos 2, menos 5. A ver, ¿en qué cuadrante quedaría el punto menos 2, menos 5? ¿En qué cuadrante? Listo, eso se llama el tercer cuadrante. Entonces, para que ubiquemos, ¿no? Recuerde, cuando empezamos la clase, empezamos a sectorizar en estos 4 pedacitos, ¿no? Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, ¿listo? Entonces quedaría ubicado en el tercer cuadrante. Muy bien, entonces ubico el punto menos 2 y voy a ¿dónde? A menos 5. ¿Queda claro? ¿Y este segundo punto dónde queda? En el primero, segundo, tercero. 3,10. ¿Dónde queda ubicaría? ¿Dónde quedaría ubicado, perdón? Muy bien, entonces ubico allá en 3 y voy hasta 10. Como dice la teoría, ustedes cogen su reglita y trazan la línea recta. ¿Sí? Esta línea recta que está de color verde la pueden trazar más larga, porque es infinita. Una línea recta es ¿qué? Infinita, ¿listo? Aquí en la explicación que estoy haciendo aquí en la animación en PowerPoint, estoy utilizando solamente un segmento. Y mire que estamos viendo esto, y esto lo hago yo en PowerPoint, y también eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan en tecnología, a manejar esta herramienta que les va a servir mucho. Bueno, preguntas hasta ahí. Entonces, ¿esa línea cómo se llamaría? Esa línea recta se llamaría y igual a 3x más 1. Preguntas. Sí, hay que empezar a practicar. Siempre hay que hacer el plano cartesiano y sobre el plano cartesiano ubicar puntos y cómo se ubica puntos, tabular y trazar con la línea, con la regla, unir esos puntos y trazar las líneas. Muy bien. Esa es, digamos, la rutina práctica. ¿Sí? Primero voy a X, luego a Y y ese se llama el proceso de tabular. Bueno, si ustedes observan bien ahí que se ve bien la línea recta, esa línea recta cruza o pasa sobre el eje Y. ¿En qué punto pasa sobre el eje Y? ¿En qué punto pasa sobre el eje Y? Ustedes ven que es como que la corta, como que la atraviesa, como que pasa. ¿Por dónde pasa? Tengo la línea recta y la estoy señalando y muy bien por el 1. O sea que este es el término de B, o sea, B es igual a 1. O sea que ya nos estamos adelantando, digámoslo, al sentido crítico de una ecuación lineal. Este número que siempre aparezca acá va a ser un punto de corte sobre el eje Y. Ese va a ser un punto de corte sobre el eje Y. ¿Sí me hago entender? Ahí lo voy a identificar. Si acá un ejemplo, digámoslo así, 3x más 2, entonces ¿por dónde pasaría? Por 2. Si acá fuera 3x menos 5, entonces pasas por menos 5 sobre el eje ¿qué? Y. Entonces uno ya puede de pronto, digámoslo así, predecir por dónde va a pasar siempre y cuando usted le haga bien la lectura a una función lineal. ¿Sí me hago entender? O sea que este punto ya nos estamos como adelantando a ver qué puede suceder con esas líneas rectas. Entonces vuelvo y repito, el proceso es, nos dan la ecuación, nosotros podemos escoger cualquier otro número. Por ejemplo, digamos que acá en esta ecuación hubiera escogido un ejemplo del 2. Entonces yo hago acá, 3 por quién, 3 por quién. Si escojo el 2, ¿qué haría aquí yo? ¿Y cuánto es 3 por 2? Y le sumo 1, ¿cuánto daría? Mire, muy bien, entonces sería el punto 27. Y mire, voy por acá, voy al 2 y subo hasta dónde? Hasta el 7. Y mire que por ahí pasa la línea recta, mira. ¿Sí están entendiendo? O sea, yo en el ejemplo que estoy dando acá, estoy diciendo que puedo escoger cualquier punto.
¿Sí me hago entender? Y tiene que satisfacer esa línea recta. Mínimo con cuántos puntos usted traza una línea recta, mínimo con 2 puntos. ¿Listo? Bueno, continuemos. ¿Cuántos tipos de líneas rectas hay? Hay una que se llama la idéntica, x igual a y. Quiere decir que al tabular los valores de x también son los mismos de y. Voy a mirar si es que alguien se está conectando. Un momentico, por favor. Acá hay una niña que llegó tarde. Listo, sigamos. Entonces lo que vamos a ver ahorita es algo teórico, ¿no? Tipos de líneas rectas. La primera la vamos a llamar la idéntica. ¿Cuándo es la idéntica? Cuando x vale igual a y. O sea que todos los valores que yo le den x al tabular pasan a igual a y. Y entonces aquí no hay ninguna operación matemática. Si yo el valor de menos 3, pues me da menos 3. Si yo meto el menos 2, me da menos 2. O se llama la idéntica. Si meto el 0, 0, aquí coloqué varios. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esa línea recta? Pues la ubico, tengo mi plano cartesiano y empiezo a ubicar los puntos. Menos 3, menos 3. Entonces voy aquí. Tengo el punto, voy de menos 3 y la trazo hasta menos 3. El segundo, menos 2, menos 2. Voy a menos 2 y bajo a menos 2. El siguiente, menos 1, menos 1. Y los voy ubicando. ¿Listo? El otro es 0, 0, o sea que es el punto de origen. También se le llama punto de origen. ¿A quién? A la coordenada 0, 0. Si voy al punto 1, subo a 1. Y así sucesivamente 2 y 2. ¿Y cómo se llama este tipo de línea recta? Se les llama la línea recta idéntica. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga x va a ser igual a y. Trazo la recta y ella tiene una característica, que es una línea recta que pasa por el origen. Cuando yo hablo de que pasa por el origen es que pasa por el punto 0, 0 y forma un ángulo de 45 grados. Si yo tuviese un transportador acá y coloco el transportador acá y mido este ángulo, va a medir un ángulo de 45 grados. Se llama la idéntica. ¿Listo? Hoy vamos a ver tres tipos de líneas rectas. La primera que es la idéntica y no pasa nada. Aquí también puede ser la idéntica negativa. ¿Cómo sería negativa? Pues que aquí x igual a menos, y igual a menos x. Y sería tabular lo contrario, ya no sería idéntica, sino que sería la inversa y también sería decreciente, va hacia abajo y formaría un ángulo de 45 grados. Pero por ahora, bueno, enfoquémonos en esto. Y igual a x, que se llama la idéntica. Todo valor que yo le dé a x va a ser igual a y. Cuando tengan alguna pregunta, no hay ningún inconveniente. Paramos y continuamos después. Bueno, listo. Otro tipo de línea recta, que es esta, y igual a mx o y igual a menos mx. Si ustedes ven estas líneas rectas, o sea, la receta, la fórmula que estoy explicando acá, ya no tienen el término b. Entonces vamos a ver qué quiere decir la parte teórica. Este tipo de línea también pasa por el origen, pero sus coordenadas cambian dependiendo del valor de m. Mire que acá hay un ejercicio si es m positiva o si es m negativa. Recuerde que m significa la pendiente. Y vamos de una vez a un ejercicio práctico. Si yo tengo y igual a menos 2x, yo aquí tabulé. Primero, la tabla de tabulación siempre coloco x y luego coloco y. Usted siempre tiene que mirar qué valor le quiere meter a x para ver cuánto se convierte en y. Por ejemplo, acá, si es y igual a menos 2 por x y metí el menos 2, entonces menos 2 por menos 2 pues daría positivo. Menos por menos da más, daría 4. ¿Sí me hago entender? Estoy tabulando, estoy metiendo el valor de menos 2 y hago la operación. Si meto el valor de menos 1, 2, perdón, el valor de 1, si meto menos 2 por 1, pues me da menos 2, y queda el punto 1 menos 2. Si le meto el valor de 3, mire que estoy señalando el 3, 3 por menos 2 daría menos 6. En este ejercicio, en esta línea recta, la pendiente es negativa porque es esta m que es negativa, entonces tengo que tener en cuenta cuando al tabular
aplicar los conceptos de ley de signos de números enteros. Y ubico estos puntos. ¿Qué voy a buscar los puntos que menos 2, 4. Entonces voy a menos 2 y subo a 4. Ubico el punto ahora que 1 menos 2, 1 menos 2 y ubico el punto 3 menos 6. Con esos puntos que hago, trazo una línea recta. Con la regla van a unir esos puntos y se van a dar cuenta que, digamos, se llama esto decreciente. Recuerden que ustedes la pueden prolongar, esa línea recta la pueden prolongar en sus cuadernos, no solamente que llega hasta aquí, sino que una línea recta es infinita, sino que estoy ubicando los puntos, ya que usted cuando trace la regla, la puede trazar más largo a todo el plano cartesiano. Quiero que quede claro esa parte, la puede trazar, la puede prolongar. Y mire que pasa por el punto 0, 0. O sea, cuando tengan este tipo de líneas rectas, siempre van a pasar por el punto ¿qué? 0, 0. ¿Listo? Ahora, miremos esta. Y igual a 3x. Vuelvo y repito. ¿Qué utilicé? Utilicé los mismos puntos para tabular. No importa. Pueden ser cualquier otro. Metí el menos 2. Pero ahora el menos 2 lo multiplico por 3 me daría menos 6. 3 por menos 2 daría menos 6. 3 por 1, porque meto el 1, y aquí lo voy a multiplicar por 3, 3 por 1 me daría 3, y acá 3 por 3 me daría 9. ¿Qué hago ahora? Tengo la tabulación, ya hice el proceso matemático, ¿qué hago? Ubicarlos en un plano cartesiano. En el plano cartesiano, entonces ubico acá menos 2, voy a menos 2, y de ahí bajo a menos 6, o sea que está ubicado en el tercer cuadrante. Ubico el punto 1,3, y luego voy al punto 3,9. Trazo la línea recta, cojo mi regla, la prolongo y ahí está. Ese es el segundo tipo de línea recta. Preguntas hasta ahí sobre esta situación. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Ustedes en octavo tuvieron líneas rectas? ¿Ubicaron puntos en planos cartesianos en octavo? ¿Vieron este tema? ¿No? Ah, bueno, listo. Entonces va a servir de repaso, de ubicación de puntos, líneas rectas. Bueno, sigamos. Entonces esta se llama y igual a menos 2x. Entonces, mire, otro tic que tienen que tener en cuenta. Cuando es negativo, es la pendiente. Entonces, mire que van a ser líneas rectas que van hacia abajo. Se llaman líneas rectas decrecientes que van hacia abajo, perdón. Sí, mire, van todas hacia abajo. Siempre cuando tengan el signo negativo aquí adelante. Y acá siempre van a ser crecientes cuando la pendiente es positiva. Acá y igual a 3x, es hacia arriba, entonces es creciente. Listo. Bueno. Ahora vamos a ver esta, que es la que más se trabaja a veces. Y igual, yo coloco acá más o menos mx más o menos b. ¿Por qué más o menos? Porque puede tener las combinaciones posibles con los signos. Recuerden que m es la pendiente, ¿sí? Y b es el punto de corte sobre el eje x. Aquí hay un error, aquí es sobre el eje y, perdón, voy a corregirlo de una vez. Aquí corrijo, tengo un error de edición acá, que es punto de corte sobre el eje Y. Listo. Entonces, B es el punto de corte sobre el eje Y, siempre sobre el eje Y, o sea, en forma vertical. Si M es negativa,
Acuérdense, si esta m es negativa, es decreciente. Y si es positiva, se llama creciente. Aquí también tengo un error, porque coloqué en ambas decreciente. Y una vez corrijamos. Entonces, si es positiva, es creciente. Entonces, de esta forma nos podemos guiar para hacer la gráfica. Por ejemplo, miremos acá, y igual a 4x menos 6. Sin hacer nada, ya me está diciendo que como 4 es positivo, va hacia arriba. O sea, ya me la puedo imaginar. Y va a pasar por el punto menos 6. 0 menos 6. Ese era el objetivo que yo quería. Que cuando yo tenga la fórmula, sin necesidad de graficar, ya tenga un borrador. O sea, que yo tengo mi plano cartesiano y va a pasar por menos 6 y sé que va para arriba. ¿Por qué va para arriba? Porque la teoría me lo está identificando. En este caso, m es 4, es positiva, y va a pasar por el punto 0 menos 6. ¿Aquí qué hago? Tabular. Darle valores a quién, a x, para encontrar un y. Por ejemplo, si meto el 0, entonces todo número multiplicado por 0 da 0. O sea que en este caso 4 por 0 me daría 0. Y 0 menos 6 me da menos 6. ¿Por qué este 4 se convierte en 10? Pues hagamos la operación aquí. Si yo cojo a 4 por 4, 4 por 4 me da 16. Y 16 menos 6 me daría 10. ¿Sí me hago entender? Como expliqué en el primer proceso, al tabular tienen que ser muy rigurosos ahí, al reemplazar y hacer bien las operaciones con paréntesis para multiplicar y hacer una resta. Acá lo que me está diciendo que todo número que usted escoja, multiplíquelo por 4 y réstele 6. Ahora escogí a quién, a menos 1. 4 por menos 1 me da menos 4. ¿Y cuánto es menos 4 por menos 6? Daría menos 10. Ya tengo los puntos. Entonces vuelve aquí mi plano cartesiano. Ubico el punto 0 menos 6, que esto sería un punto de corte sobre el eje Y. Miren. Ubico el punto 4, 10, que estaría en el primer cuadrante. Ah, mira, aquí estoy identificando a B, perdón. B, que identifica que es menos 6. Entonces, mira, aquí estoy identificando. Ahora ubico el punto que 4, 10, que está ubicado en el primer cuadrante. 4 y ahí subo a 10. Ya con esto ustedes pueden trazar la línea recta. Y por último ubico el punto menos 1 menos 10, porque en este caso escogí a cuántos puntos, a 3 puntos al tabular, para ubicarlos en el plano cartesiano. Menos 1 y voy a menos 10. Cojo mi reglita, ubico y coincido la regla con estos puntos y trazo la línea recta. ¿Listo? Entonces es una función creciente porque va hacia arriba, ¿vea? Va creciendo. A medida que estos valores aumentan, estos también empiezan a aumentar. ¿Sí? A medida que estos valores aumentan, mira, estos aumentan, entonces estos aumentan, pues se llama creciente, y por como la m, que es 4, que es la pendiente, es positiva, es creciente. ¿Y cómo se llama esta línea recta? Se llama y igual a 4x menos 6. ¿Alguna pregunta ahí sobre esto? ¿Todo claro? Bueno, vamos a ver. Si le, si le meto el número 2 aquí, ¿cuánto me daría y? ¿Quién me dice? ¿Quién me explica? A ver, quiero escuchar alguna voz que me diga, vea, si meto el 2 hago esta operación y me da tanto. ¿Quién? ¿Quién me colabora? A ver, estamos entendiendo este tema. A ver, si yo metiese un 2 aquí, a ver cuánto me daría y. Primero, ¿qué operación tengo que hacer? ¿2 por quién?
Colabóreme, no me dejes. ¿Cómo? En X. Ah, bueno, esa es la pregunta. En X, porque es la ecuación. Mete el 2 en X, vea. Siempre veremos lo que tengo que meter aquí, el 2. Entonces, ¿2 por quién? No, primero 2 por quién. Ah, pilas el orden. Eso es lo que quiero saber. Entonces, 2 por 4 me da cuánto? 8. ¿Y a 8 le resto qué? ¿Y cuánto da 8 menos 6? Listo. Entonces, ¿cómo se llamaría ese punto? ¿Qué coordenadas tendría ese punto? Metí a 2 y me salió ¿qué? El punto que vean, el punto 2,2, vea. Metí 2 en X y me salió 2 en Y. O sea, siempre tengo que tabular primero a X. Entonces, 4 por 2 me da 8 y 8 menos 6 me da 2. ¿Queda claro? Por favor, por eso estoy preguntando de una vez. A ver, ya que vamos teniendo en cuenta eso, porque es que necesito que queden bien claros en ese aspecto. Si en vez de X le meto el 3, ¿cómo quedaría la operación? 3 por quién menos quién, a ver. ¿Quién me dice, por favor? ¿Quién me colabora? Porque necesito... Muy bien, ¿y cuánto es 3 por 4? 12. ¿Y 12 le quito 6? Ah, entonces el punto 3,6. Entonces, mire, si me ubico acá en 3, mire, ubico en 3 y subo hasta acá, mire qué pasa por ese punto, vea. 3,6. ¿Queda claro? Siempre tabulo en X. Y mire que escogí otros números cualesquiera, no los que dijo el profesor acá. Usted puede escoger los que ustedes quieran para trazar la línea recta. Y mire que pasa por menos 6. ¿Listo? Bueno, denme un minutico, por favor. Listo, sigamos. Vamos a ir a otro ejercicio acá. Esto es pura práctica. Esto hay que hacerle bastante práctica. Bueno, estoy diciendo que necesitamos cuaderno cuadriculado, grandecito o tamaño de blog, hoja de blog. Y miramos por trazar acá. Vamos a hacer al revés. Van a leer ustedes esto que aquí escribí. Analícenlo bien. Y hago preguntas. A ver. Van a mirar esta parte. A ver. ¿Listo? Mira acá, y igual a menos 2x más 3. Bueno, arranquemos. A ver. Si esta gráfica que hice y igual a menos 2x más 3 es creciente o es decreciente. ¿Quién me dice, por favor? Colabóreme. Y igual a menos 2x más 3. Sin hacer la gráfica. ¿Esa gráfica es creciente o es decreciente? Muy bien. ¿Por qué es decreciente? Muy bien. Entonces mire que uno tiene que ser analítico. Antes de
ya puedo mirar qué va a pasar. ¿Por dónde va a pasar esa gráfica? ¿Por qué punto de corte? ¿Por dónde va a pasar? Ya sabemos que es decreciente y pasa ¿por qué punto de estos en el eje Y va a pasar? Muy bien, eso es. Perfecto, eso es lo que quiero que sepan. No les dé pena hablar. Entonces, aquí sigamos. Entonces, mire que antes de hacer la gráfica, usted tiene que imaginarse cómo va a quedar. Y aquí metí a quién? Aquí metí a -2. Bueno, para corroborar que eso es verdad. Entonces, -2 por -2, pues daría 4 positivo. Y 4 más 3 me daría 7. Entonces ya tengo el primer punto, que sería el punto -2,7. Entonces lo ubico, -2, y voy hasta ¿dónde? Hasta 7. Y ahora meto a quién. Yo escogí a quién, al 3. -2 por 3 me da -6. Ley de signos me da -6. -6 más 3 me da -3. O sea que el punto es 3, -3. 3, -3. Cojo mi regla, trazo la línea recta y mire, ahí estoy corroborando la pregunta, las preguntas que hice al principio. Es negativa, claro, va hacia abajo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, esta línea la pueden prolongar más. ¿Listo? Por favor, cuando hagan los ejercicios de aplicación, las prácticas, la prolongan bien larguita, la ponen bien larga. No así cortica, sino larguita, verá. ¿Listo? ¿Y pasa por dónde? Por 3, mire. O sea que usted antes de puede hacer la gráfica, se puede imaginar cómo va a quedar la gráfica. Y listo. Si usted no se imagina y empieza a hacer la gráfica y no le concuerda es porque usted no analizó. Y la idea es de que ya ustedes empiecen a analizar. ¿Sí me hago entender? Si por ejemplo digamos 2x más 3, si lo hubiera hecho hacia arriba, y no, esa gráfica está mal hecha. ¿Y por qué sabe? ¿Y por qué? Porque es que ya analicé y me di cuenta que es negativa y va a pasar por 3. Entonces mire que uno no solamente es hacer muchas operaciones matemáticas, es ser un poquito más analítico para pensar antes de. Ese es el objetivo que quiero con este tema también. Bueno, y pasa por dónde? Por el punto B, que es igual a 3, que es el punto de corte sobre el eje Y. Y se llama Y igual a -2x más 3. Listo. Con esto, bueno, con esto ya terminamos la clase de hoy. Voy a colocarles el taller. Recuerden, muchachos, que la matemática es pura práctica. Entonces, por ejemplo, acá, ejercicios, graficar los siguientes puntos. Entonces, para graficar todos estos puntos utilizan un solo plano cartesiano. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cuántos puntos tienen que ubicar? 12 puntos. Entonces, cogen su cuadernito cuadriculado, si quieren comprar un bloquecito, un bloc, lo compran y eso vale 2.400 pesos, 2.800, 3.000 pesos creo que vale. Y trazan estos punticos. Mire que esto es pura práctica, esto no tiene ciencia, esto es para que practiquen y ubiquen el plano cartesiano. Recuerden que yo les voy a mandar el PDF y el video este que estamos haciendo va a quedar grabado para que lo repitan varias veces. Segundo, dice trazar la línea recta que pasa por los puntos. Entonces pasa por el punto que 1, 2 y 3, 4. Ah, listo. Ubica estos dos puntos. Usted coge con la regla y ¿qué hace? Los une. ¿Listo? Por ejemplo, acá hay 3, 6, 9. Para que no les quede muy apeñuscado, digámoslo así, por cada 3 puntos hacen un plano cartesiano. O sea que en cada plano cartesiano van a dibujar 3 líneas rectas. ¿Queda claro? Listo. Bueno, acá el 25 dice dibujar un triángulo cuyos vértices son los puntos 0, 6, 3, 0 y -3, 0. Ah, cogen el plano cartesiano, ubican estos puntos y cuando ubican esos puntos los tienen que unir y se les tiene que formar un triángulo. Tanto para el 26, aquí entonces en el 25 y el 26 se van a formar dos triángulos. Puede uno utilizar un mismo plano cartesiano para estos dos puntos. Entonces aquí vamos, un plano cartesiano, 2, 3, 4, 5 planos cartesianos, digámoslo así. Para estos, para el 27 y el 28, dibujar un cuadrado y nos dan las coordenadas del cuadrado, los ubican, porque esta práctica es
el objetivo de esta práctica es que ustedes ubiquen puntos y los unan por medio de la línea recta. ¿Listo? 29 y 30 también. Dibujar un rectángulo. Entonces ustedes dibujan un rectángulo. El número 30. Dibujar un rombo. Entonces lo van a dibujar. ¿Listo? ¿Queda claro esta parte explicadita? Simplemente es ubicar puntos, coger plano cartesiano y trazar. ¿Listo? No. A ver, buena aclaración. A ver, en el punto, del punto del 1 al 12 se utiliza un solo plano cartesiano. ¿Vamos? Del punto 16 y 18 utiliza otro plano cartesiano. Del 19 al 21 otro plano cartesiano. Del 22 al 24 otro plano cartesiano. Y para estas figuritas utilizas, si quieres, utilizas dos planos cartesianos para dos puntos. ¿Me hago entender? Si voy a jugar estos dos triángulos, entonces utilizo un plano cartesiano. Para estos cuadrados utilizo otro plano cartesiano y para estos dos que están acá, 29 y 30, otro plano cartesiano. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, sigamos. Para lo siguiente, en esta, representar gráficamente las funciones. Recuerde que aquí ustedes van a tabular. Solamente van a hacer los números pares. ¿Ya? Un ejemplo, el 2. Ah, el 2 es y igual a menos 2x. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tabular dos puntos aquí. Puede meter el punto que usted quiera. Si meto el 4, entonces 4 por menos 2 daría menos 8. Entonces el punto 4 menos 8. Meto el punto 1. 2 por menos 1 me da menos 1. Ubico el punto, ubico los dos puntos y trazo la línea recta. ¿Sí me hago entender? Acá supuestamente hay 18, no son 18, solamente son 9. ¿Sí? Y pueden utilizar dos planos cartesianos. En uno pueden hacer 4 líneas rectas y en otro hacen 5. Porque solamente van a utilizar los números ¿qué? Pares. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, en el ejercicio número 8, ¿cómo se lee ese ejercicio? Y igual a 3x más 6. Ustedes tabulan los números que ustedes quieran. ¿Mínimo cuántos? ¿Cuántos con cuántos puntos se hace una línea recta? Ah, listo. Usted ubica, usted tabula. Entonces, por ejemplo, si meto el 1 en este ejercicio, a ver, ya para terminar. Y igual a 3x más 6. Si meto el 1, ¿cuánto me daría y? Estamos hablando del ejercicio número 8. Pilas. Vuelvo y repito, si meto el 1 acá, 3 por 1, 3 por 1 me daría 3, y yo en vez de x coloco un 1, entonces 3 por 1, 3 más ¿quién? Y sería 9, entonces ¿qué sería el punto? Sería el punto 1, 9. ¿Por qué el punto 9, 1, 9? Porque metí el 1 y me resultó y me salió un ¿qué? Un 9. ¿Sí me hago entender? Escogí libremente el 1. Si escojo el 2, ¿cómo quedaría? 2 por ¿quién? ¿Cuánto da? ¿Más quién? ¿Cuánto es 6 más 6? 12. ¿Cómo se llamaría ese punto? ¿Qué coordenadas llevaría ese punto? Sería coordenada 2,12, porque metí el 2 y obtuve el 12. ¿Queda claro? Eso lo tienen que practicar mucho. Paréntesis, alguna cosa, por el WhatsApp me preguntan. ¿Listo? Y ahí con esto ya, ese sería el taller. ¿Para cuándo sería ese taller? ¿Para cuándo sería la entrega? ¿Listo?